Esta es una antena de la red celular. Una entre las muchas antenas que conforman la red que permite que desde un teléfono como este podamos hablar de manera móvil, sin ataduras ni cables. ¿Cómo fueron los desarrollos de esas redes y aparatos que nos hicieron pasar en pocos años de la comunicación móvil como posibilidad a imperiosa necesidad? Con tal vértigo y velocidad que no solo se volvió normal movernos y hablar o recibir y mandar mensajes, sino también comprar nuevos teléfonos que son la extrema novedad. El 3 de abril de 1973 fue un día clave en la historia de la telefonía celular. En la ciudad de Nueva York, el ingeniero Martin Cooper, de la empresa Motorola, realizó el primer llamado a través de un prototipo portátil que había llamado Dynatac. Por ese llamado, Cooper fue considerado el padre del teléfono celular. Pero todavía habría que esperar para su uso masivo y comercial. En 1973 faltaban las redes celulares para que el aparato pudiera funcionar. Lo que sí había logrado el nuevo prototipo era un salto no solo tecnológico, sino también conceptual. Se llamaba a la persona y ya no más al lugar. Y cerraba una etapa de equipos, modelos y pruebas que llevaban años intentando poder moverse y a la vez comunicar. Pero para escuchar el sonido de una voz y que a la distancia otra persona pudiera responder, los experimentos técnicos del siglo XIX tuvieron que lograr que cables, bocinas, campanas y alambres se encastraran en algo llamado teléfono. La obra de Antonio Meucci, patentada por Alexander Graham Bell, fue una verdadera sensación. La voz que viajaba de un lado a otro por un cable cambió los tiempos y los modos de la comunicación interpersonal. Mary D'Angelo, please. Sin embargo, el emisor y el receptor tenían que estar quietos y fijos en un lugar para que el teléfono pudiera funcionar. A fines de la década de los 20, en los Estados Unidos, el primer sistema de comunicación por voz sin cables hizo su aparición. La flota de patrulleros de Detroit era alertada de informaciones de último momento, sin necesidad de detener la marcha policial. Todavía no se trataba de un teléfono móvil, sino de un sistema de radiotelefonía en una sola dirección. Emitía desde la central, pero no permitía responder. Pero donde los desarrollos móviles se pusieron a prueba y la comunicación se tornó literalmente de vida o muerte, fue en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Allí, para 1940, las tropas de Estados Unidos contaban con un aparato que se colgaba como mochila y permitía escuchar y responder las llamadas pulsando apenas un botón. Este generaba una comunicación semidúplex, pero no simultánea. Había que esperar que el otro termine para poder hablar. Lo desarrolló una empresa llamada Galvin Manufactory, que lo bautizó con el nombre de SCR-300. Pero como se podía hablar y caminar, se hizo conocido como walkie-talkie. Poco después entró en funcionamiento el SCR-536, de menor tamaño, que se llamó Handle Talkie porque entraba en la mano. Claramente la comunicación inalámbrica es algo que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial y que, como muchas otras tecnologías que se desarrollan en este periodo, luego de finalizada la guerra, se va a entender la potencialidad que puede tener el desarrollo de esa tecnología para ser llevada al mercado y de alguna manera ser transformada en una tecnología de consumo masivo. Cuando la guerra terminó, la empresa Galvin cambió el nombre con el que fue conocida en la comunicación de movilidad: Motorola. Y el sistema semidúplex llamado Trunking continuó en actividad. En Argentina todavía lo usan la empresa Nextel, los radiotaxis y, por supuesto, la frecuencia policial. Con el fin de la guerra, Estados Unidos entró en un boom de consumo y las primeras comunicaciones móviles no se quedaron atrás.
Lo que había nacido para defensa se subía a los autos para optimizar la comunicación personal. Los 40 kilos del equipo se instalaban en el baúl. Un cable llevaba el aparato hasta la cabina y usaba el sistema de los walkie-talkies, push to talk, es decir, apretar un botón para poder hablar. La innovación consistió en que se conectaba a la red de telefonía pública y tenía un número asignado al que se podía llamar. El paso siguiente lo dio Motorola, que junto con la empresa Bell System empezó a operar el sistema de telefonía móvil. Pero fueron los desarrollos de los países escandinavos los que hicieron punta y comenzaron una historia que sigue hasta hoy. La red pública de Suecia, Televerket, había desarrollado MTA, que ya era un sistema semiautomatizado, con llamadas directas desde el auto. A la vez, un ingeniero llamado Osten Mäkitalo bocetaba lo que serían las redes celulares que vendrían años después. Mäkitalo se hizo conocido como el pionero europeo en telefonía móvil. Se conoce a todos esos desarrollos como 0G, es decir, la prehistoria del teléfono móvil actual. En ese mundo, el punto de quiebre llegó con el prototipo Dynatac. Pero para que pudiera funcionar, hubo que esperar hasta fines de los 70 y comienzos de los 80 a que se extendiera el sistema celular. El sistema celular divide las áreas de cobertura en pequeñas células o celdas, cada una con su antena o torre transmisora, conocida como estación base. El sistema reutiliza las frecuencias, lo que al moverse con el teléfono permite cambiar áreas de cobertura sin que se corte la comunicación. El sistema de celdas, por eso llamado celular, se empezó a expandir tanto que también así se llegaron a conocer los propios móviles, teléfonos celulares. Empezaba lo que se llamó primera generación de telefonía móvil, 1G. Una vez que se termina la cobertura en una celda, la toma inmediatamente la celda vecina. Asimismo se llaman celdas porque tienen esa capacidad de redistribuirse en función de las frecuencias disponibles a medida que el sistema va creciendo y necesita más capacidad. Así, en 1978, la empresa estadounidense AT&T puso en funcionamiento una red celular analógica en la ciudad de Chicago, que se llamó AMPS. Era un prototipo que tendría su regulación oficial para 1982, pero que en su primer año ya contaba con 1.300 clientes que pagaban una pequeña fortuna por conectarse al servicio. Pero el primer sistema de telefonía celular absolutamente automático fue la red NMT, que el 1 de octubre de 1981 se puso en funcionamiento en los países escandinavos. La NMT, ya posibilitada el roaming internacional, superaba las congestiones de la telefonía móvil semiautomatizada y tenía especificaciones técnicas públicas. El crecimiento de las redes 1G en Estados Unidos y en los países escandinavos abría una carrera comercial que estallaría años después: el desarrollo y venta de los aparatos. En 1983, 10 años después de su primera aparición, Motorola lanzó en Estados Unidos el Dynatac 8000X, versión industrial de su prototipo. Fue el primer celular comercial de la historia de la telefonía móvil, y enseguida se hizo popular con un nombre que aludía a su forma y estilo: el ladrillo. Pesaba alrededor de 1 kilo, tenía una pantalla LED y la batería le duraba para 30 minutos de conversación. Pero como en todos los desarrollos de la telefonía móvil, los países nórdicos avanzaban a la par. Allí tallaban 2 empresas que también correrían con largo aliento esa carrera de los equipos móviles: la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia. Justamente Nokia lanzó en 1984 el Movira Talkman, que por forma y tamaño fue conocido como la valija. Era más pesado y menos manejable que el Dynatac, pero en el maletín viajaba una batería de mayor duración y un receptor propio que hacía que tuviera mejor rango de señal.
El concepto inicial con el cual fue concebido el servicio de comunicaciones móviles, que era dar servicios en los vehículos, y así nació, se haya transformado en un concepto más vinculado a la ubicuidad. Antes, para que alguien sea encontrado, tenía que estar en la oficina, en la casa, y en el medio estaba perdido. Ese fue un poco el cambio no solo de mentalidad, sino de los usos y costumbres que ocurrieron en países, sobre todo como Argentina, donde el desarrollo, a partir del despegue a principios de los años 90, empezó a tener un desarrollo muy rápido y voluminoso. La compañía de radiocomunicaciones móviles Movicom era una marca de la telefónica estadounidense Bell South y de Motorola, junto con un grupo de empresas locales. Obtuvo la primera licencia para brindar servicios en Buenos Aires y en La Plata, aunque en sus comienzos la señal se restringió al microcentro y tribunales. Posteriormente, todo el conurbano, hacia el sur llegaba hasta la ciudad de La Plata, hacia el oeste hasta Luján y hacia el norte hasta la ciudad de Campana. La primera llamada formal se hizo un 1 de noviembre del año 89 y a partir de ahí fue creciendo muy lentamente y tímidamente porque era muy novedoso. El primer objetivo de la empresa fue llegar a los 7.000 clientes. Hoy parece poco, pero en el momento era muy exclusivo. El servicio era carísimo y solo el aparato salía $4.000. Por eso es que la telefonía móvil se asoció con agentes de bolsa, banqueros, políticos importantes o gente de negocios. Así como hay una fecha para el primer llamado desde un teléfono móvil, también la hay para algo que daría un vuelco en la forma de comunicarnos. El 3 de diciembre de 1992, el ingeniero Neil Papworth envió al teléfono Orbitel 901 de su colega Richard Jarvis el primer mensaje de texto a través de una red celular. Habían nacido los SMS, abreviatura de Short Message Service, es decir, servicio de mensaje corto. No estaba pensada la red celular para este tipo de servicios de datos. Tuvo que hacerse una adaptación para que los primeros servicios de mensajes cortos se pudieran brindar. Y se utilizaba para eso el canal de datos que comunica a una estación base con el terminal. A través de ahí se podían enviar este tipo de mensajes cortos. El espacio acotado, la necesidad de escribir en un teclado numérico que amontonaba varias letras en cada botón y los software predictivos transformaron la manera de escribir. A poco de popularizarse, el teléfono móvil ampliaba sus funciones y sus usos y terminaba de hacer explosión. No solo podíamos hablar, sino también mandarnos textos cortos, lo que resultaba más económico y también más divertido. Se podía estar en una reunión en silencio y comunicarnos de todos modos con alguien más. Para que pudiéramos mandar SMS, los teléfonos y las redes móviles habían tenido que dar un salto tecnológico, la digitalización, que se llamó 2G. La tecnología 2G no solo mejoraba la calidad del sonido y la recepción, sino que permitía, además de la transmisión de voz, transmisión de datos. Para mediados de los 90, tener un teléfono celular había pasado de ser un fenómeno extraño a cierta normalidad. En el 93, un segundo operador se había sumado al mercado de la ciudad de Buenos Aires, Minifone. Y un año después, la empresa CTI empezaba a brindar servicios en el interior del país. Para 1997, el modo Calling Party Pay, es decir, paga el que llama, hizo que se pudiera tener un móvil sin gastar una enormidad. Por aquel entonces, las líneas celulares ya eran más de 2 millones. En menos de 10 años, en Argentina el teléfono móvil ya era algo popular. Los había de varios colores, con tapa o sin tapa. Entre ellos, el Nokia 1100, que salió a la venta en 2003 y se transformó en el electrónico más vendido del mundo, con 200 millones de unidades.
empezaba el servicio prepago. Se podía comprar y cambiar el ringtone, y a los teléfonos llegaba la publicidad. La dinámica de cambios tecnológicos, que permitían ofrecer nuevos aparatos y servicios, y que a su vez necesitaban de nuevas redes para funcionar mejor, ya no se detendría. El cambio fue permanente. Con un teléfono también se escuchaba música, se jugaba y se bajaban aplicaciones que parecían una novedad. Se agregó la cámara, y sacar fotos y poder mandarlas se transformó en una necesidad. Llegaba el uso multimedial. Primero mandamos SMS, mensajes con imágenes, y al rato desde el teléfono nos conectamos a Internet a través de una nueva tecnología, Edge. En la misma línea del avance de todas las redes digitales, se llega a la tercera generación, que no es ni más ni menos de incorporar mayor velocidad para la transmisión de datos. La transmisión de datos en las redes 3G son justamente algoritmos digitales que permiten transmitir mayor cantidad de información en un espacio más reducido de tiempo. La conexión de Internet en los teléfonos móviles se profundizó con las redes 3G. La transferencia de paquetes de datos es ahora a alta velocidad. El operador exitoso iba a ser el que dispusiera de mayor ancho de banda. Sin embargo, la velocidad que se le imprimió a los cambios tecnológicos hizo que teléfonos que poco tiempo atrás eran la más alta modernidad ya no pudieran procesar lo que ofrecía el 3G. Nació así una nueva línea que sus fabricantes gustaron rotular como inteligente: los smartphones. Los teléfonos móviles, a medida que fueron avanzando, fueron sumando aplicaciones y usos. Cuando aparece un nuevo teléfono, ya no se habla que es un teléfono, sino que tiene una cámara de tantos megapíxeles. El dispositivo que tiene más capacidades finalmente va a ser el dispositivo deseado, que además tiene que ser fácil de usar y tiene que ser liviano y además debe cumplir con las funciones básicas de teléfono. El primer éxito fue el BlackBerry, de la empresa canadiense RIM. Reversión de algo que en un principio no fue un teléfono, los BlackBerrys mostraban teclado y pantalla en un formato más ancho que lo tradicional, y fueron la base para las prestaciones de todo smartphone. Calendario, agenda, correo electrónico y conexión a Internet. Logró que estemos comunicados por llamados y mensajes y también por correos electrónicos que entran en tiempo real. El email laboral empezó a perseguirnos a todos lados y ahora sí, la comunicación móvil nos terminó de atrapar. Con un hardware potente, un sistema operativo propio, cámara de fotos que también pueden grabar video y un diseño que es todo pantalla táctil y teclado virtual, el iPhone terminó de fusionar el teléfono con el mundo de las computadoras. Y para estas pequeñas potencias conectadas sin pausa a Internet, nació un nuevo y fabuloso negocio, el de las aplicaciones, los apps. Al poco tiempo, el iPhone ya era un smartphone más. Competían con él tanto Google, con su sistema operativo para móviles llamado Android, como aparatos de otras compañías. Y aparecen más y más. A cada rato un nuevo teléfono sale a su venta comercial. Creciendo de manera constante, Argentina atravesó el 2010 con 1.2 celulares por habitante, es decir, hay más teléfonos móviles en uso que personas que los puedan usar. El teléfono móvil ya no es una extrañeza o un lujo, sino un servicio y una necesidad. La telefonía celular es la tecnología que posibilitó dar acceso a un montón de gente a servicios de telecomunicaciones de voz. Hasta hace poco solamente existía la telefonía fija y la telefonía móvil superó a la telefonía fija ampliamente y en especial en países en desarrollo fue el instrumento fundamental a través del cual mucha gente pudo acceder a las telecomunicaciones. La telefonía celular es una manera de conectar teléfonos de manera inalámbrica. A diferencia de la telefonía fija convencional, donde vos tenés un cable que une un teléfono con una central, acá lo haces a través de las ondas de radio, usando antenas que están distribuidas en toda la ciudad o todo el pueblo, donde sea que tengas cobertura.
a conocer a César Daguero, gerente del Centro de Operaciones de Claro Argentino, en Córdoba. César. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? ¿Y qué es lo que hace este centro de operación? Mira, desde acá nosotros en el centro de operaciones, nuestra función es operar y controlar toda la red de Claro para lo que es la telefonía móvil y para todos los dispositivos móviles. ¿Y esta antena es la principal? Esta es una de las antenas principales, pero acá en la ciudad de Córdoba. Como verás, tiene un montón de antenas que se conectan para poder traer la telefonía hasta este punto central donde están las centrales telefónicas. ¿Y esas antenas? Esas antenas son antenas satelitales. En muchos lugares a donde es difícil llegar con otro tipo de comunicación, se utiliza la comunicación vía satélite. Cuando nosotros queremos enviar la señal hacia a un lugar, por ejemplo, a la Antártida, que ahí sí también tenemos nosotros una celda, un equipo celular, lo hacemos vía satélite, porque no hay otra forma de comunicarnos con la Antártida, ni por fibra óptica, ni por radiofrecuencia, sino vía satélite. ¿Por qué se llama telefonía celular? Porque para la transmisión se utilizan celdas, lo que conocemos como las antenas, pero en la industria se le llaman, son las celdas que cubren un cierto radio de transmisión de las señales. Entonces, para desarrollar una red de telefonía celular se necesitan muchas de esas celdas que van cubriendo un territorio específico. Al pasar de la telefonía analógica a la digital, logramos mucha mayor capacidad de la red y por lo cual se han abaratado mucho los precios, las terminales y los servicios. Es interesante ver cómo nació la telefonía celular. Al principio existían los walkie-talkies en la Segunda Guerra Mundial para que uno hable con otros. Y en la década del 80 se empezó a pensar esto de que un aparato comunica con una torre y esta torre envía la comunicación por toda una enorme red hasta otra torre que lo vuelve a enviar a un aparato que está allí. Es una comunicación de radio, como la radio que nosotros recibimos de ida y vuelta con una torre a través de una frecuencia específica. Así como están las frecuencias AM, FM en radio. Acá utilizamos un camino del aire, como en una pileta de natación, como un caminito, una senda del aire, para enviar la voz. ¿Qué adelantos tecnológicos posibilitaron la evolución en la conectividad que nos brinda hoy la tecnología celular? Gran Bretaña, 1831. El físico y químico Michael Faraday inicia los experimentos que lo llevarán a descubrir la inducción electromagnética. Sus avances serán claves para el futuro desarrollo de medios de transmisión inalámbricos. Estados Unidos, 1855. Antonio Meucci crea el primer prototipo telefónico. 21 años más tarde, Alexander Graham Bell retoma la idea y patenta una máquina electrónica capaz de transportar la voz. El teléfono pronto se convierte en el instrumento de comunicación más importante del planeta. Estados Unidos, 1893. Nikola Tesla construye el primer radiotransmisor y realiza una demostración pública de comunicación inalámbrica por medios de ondas de radio. Poco después, en Gran Bretaña, Guillermo Marconi crea su propio sistema de radio y envía señales a la otra orilla del Atlántico. Rusia, 1897. Alexander Popov realiza una comunicación inalámbrica entre dos edificios de la Universidad de San Petersburgo, ubicados uno a 2 metros del otro. Su sistema, conocido como antena, permitirá enviar y recibir señales electromagnéticas a grandes distancias. Estados Unidos, 1940. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Motorola desarrolla el SCR-300, un equipo de radiotelefonía conocido como walkie-talkie. Poco después, lanza el SCR-536, un modelo completamente inalámbrico que puede llevarse en la palma de la mano. Finlandia, 1971. Se pone a prueba la primera red de telefonía móvil de alcance público. Abarca los radioteléfonos instalados en autos, camionetas o portafolios, los cuales componen la llamada generación cero, la telefonía móvil previa a la era celular. Además, permite la instalación de las primeras redes comerciales. Estados Unidos, 1973. El vicepresidente de Motorola, Martin Cooper, realiza la primera llamada entre teléfonos móviles. Desde la calle, Cooper se conecta con una base ubicada en la terraza de un edificio contiguo. La prueba impulsa los desarrollos futuros en tecnología celular. Estados Unidos, 1979. Comienza la primera generación de telefonía móvil.
La red 1G amplía el campo de espectro de las señales mediante un sistema celular. Las antenas y estaciones se dividen en múltiples celdas conectadas entre sí, lo que permite mayor movilidad. Estados Unidos, 1983. Tras los primeros ensayos de Martin Cooper, Motorola lanza al mercado el DynaTAC 8000X, el primer teléfono móvil de uso comercial. Apodado El Ladrillo, el DynaTAC pesa 800 gramos y su batería posee 1 hora de autonomía. Estados Unidos, 1990. Se lleva a cabo la primera llamada digital entre teléfonos celulares. El sistema GSM inaugura la segunda generación y abre la era digital. Gracias a esta tecnología, los mensajes de texto conocidos como SMS cobran inmediata popularidad. Finlandia, 2003. Nokia presenta el Nokia 1100. 4 años más tarde, se consagra como el dispositivo electrónico más vendido del mundo, con más de 200 millones de unidades, por encima de la consola de juegos PlayStation 2 o el reproductor de MP3 iPod. Estados Unidos, 2008. Apple lanza mundialmente el iPhone 3G. Con su estética cuidada y sus múltiples funcionalidades, el iPhone abre el boom de los teléfonos inteligentes, smartphones. La convergencia pasa a ser un requisito de las nuevas generaciones de celulares y estos se convierten en potentes centros de comunicación multimedia. Argentina, 2011. En menos de una década, el uso de teléfonos celulares aumenta más del 300% y logra quintuplicar la cantidad de teléfonos fijos. En todo el país existen más de 50 millones de celulares en servicio, de los cuales 35 millones están activos. Las estimaciones indican un crecimiento sostenido, mientras solo 3 proveedores cosechan el 97% de las ganancias. El mercado de la telefonía celular crece y se vuelve uno de los más grandes y complejos negocios del momento. Piensa que esto es abstracto, ¿no? Que uno se comunica por el aire, pero en realidad hay todo cableado, hay toda una red. Voy a hacer un llamado, va a llegar a una antena, va a ir hacia abajo donde se va a hacer el switch. Exactamente. Se va a buscar el número de teléfono. Exactamente. Por ejemplo, estos acá son centrales telefónicas. Acá cuando viene una llamada, la llamada llega, lo primero que llega son los números que vos marcaste, el ti. La central telefónica analiza a quién vos querías enviarlo, hace que suene el teléfono de la otra persona, enrutea la llamada, o sea, conecta los circuitos correspondientes y envía la llamada a la otra persona. Si yo de Buenos Aires ahora estoy en Córdoba y hay un llamado en Córdoba, ¿la telefónica sabe que yo estaba en Córdoba realizando un llamado? Sí, es importante para nosotros tener todo el registro de la llamada, háblase de registro, cuándo empezó, cuándo terminó la llamada, en qué fecha y hora se hizo, en qué antena estaba ubicada. Esa información la utilizamos por varios motivos. Primero, por un tema de calidad. Nosotros tenemos que saber cuántas personas hay en cada lugar para asignarle los recursos y que pueda tener una buena comunicación. Segundo, tenemos que poder cobrar esas comunicaciones. Entonces, esa información es relevante. Y tercero, si algo llegara a salir mal y se hace algún reclamo, nosotros tenemos el registro de esa llamada para poder ver qué pasó y dar una respuesta a los clientes. Las operadoras que ofrecen el servicio de telefonía celular manejan un montón de información sobre los usuarios, porque si vos tenés acceso a esa información, podés hacer un montón de cálculos sobre esa persona, desde cuáles son sus rutas habituales para moverse, quiénes son sus amigos, digamos, con qué personas se comunica más, en qué horarios lo hace, etc. La responsabilidad de las proveedoras de telefonía móvil es tener toda esa información muy resguardada. Hoy por hoy, en teoría, solamente tiene acceso a ellas quien tenga la orden de un juez, porque si esa información se escapa, es un problema para todos los usuarios. Y finalmente el centro de operaciones. Sí, este es el centro de operaciones de la red de Claro. Desde acá se controlan, se monitorean y se operan todos los equipos que recién estuvimos viendo en la red, se operan desde acá. O sea que es todo remoto, diríamos. Vos te fijaste en los equipos que nosotros veíamos, era solamente cables y lucecitas. Vos ahí no tenés palancas o teclados o algo que puedas accionar. Para eso se hace en forma remota. Y para eso estamos nosotros acá, todo este centro de operaciones. ¿Y cómo funciona este centro de operaciones? Bueno, lo primero y más importante es saber que este centro de operaciones funciona 7x24. O sea, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, hay gente acá. Y la razón es que obviamente la gente tiene necesidad de comunicarse en todo momento. Y por ejemplo, estas pantallas, ¿qué informan? Esta pantalla sirve para hacer lo que se llama una gestión y monitoreo mancomunado. Es decir,
cuando tenemos que actuar sobre un problema o actuar sobre un equipo y intervienen varias personas en varias partes de esta sala, pueden compartir y ver la evolución del problema en alguna de esas pantallas. Entonces el celular ya es como un dispositivo más computadora, ¿no? Exactamente. Ahora se puede decir que es una mezcla de computadora, teléfono, sistema de radio, porque te permite hacer un montón de cosas. No solamente podés hablar, podés mandar mensajes de texto, podés conectarte a internet, podés sacar fotos y subirlas a internet. Es decir, todo converge en ese aparatito que ahora la gente lleva en el bolsillo. Y cada vez se usan más los teléfonos inteligentes. Cada vez se usan más los teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes es como que ahora están ganando el mercado y es como que siempre se tiene la necesidad de evolucionar a algo más robusto que te permita estar más conectado a cualquier cosa. Hoy en el mundo hay 6.000 millones de conexiones móviles, mientras que conexiones fijas hay 1.700 millones. Es decir, en especial en el mundo en desarrollo, donde no hay infraestructura fija, es el modo principal a través del cual la gente primero se ha conectado a las telecomunicaciones y a través del cual la gente hoy está pudiendo acceder a la sociedad de la información. Entonces, cuando se habla de reducción de la brecha digital, hoy el principal modo de hacerlo es a través de tecnologías inalámbricas, sea móvil o cualquier otra. Pasa que el móvil es la más masificante por esta cuestión, es decir, si la mayoría del mundo o de la mayoría de la gente hoy accede a un teléfono celular, sea simple o digamos distintos precios, también va a poder acceder a datos y a información básica, a leer un diario, a participar en redes sociales, comunicarse con otra gente. La tecnología digital va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. La velocidad de los procesos de información y comunicación nos permitirá crecer y conectarnos como sociedad. La tecnología digital es un medio, una herramienta con la que podemos construir muchas cosas. Depende del uso que hagamos de ella. Nosotros hicimos este programa.